Muy bien, chicos, vamos a comenzar entonces. Voy con la pregunta que hace Araceli con respecto a lo que es el cromosoma. A ver, estoy viendo la imagen que ella me manda acerca, pues, de los tipos de cromosoma doble y simple, ¿no? Cromosoma doble, dos cromátidas, simple, dice una cromátida. Bueno, esto, de acuerdo a lo que se explicó la semana pasada, se vuelve a repetir. Recuerda que cuando hablamos de la cromatina, eh, los niveles, por decirlo así, de organización va del siguiente modo, como lo estamos viendo en la imagen. El ADN es una molécula de doble hélice. Esta ya sabemos cuál es su composición. Y adherido a este ADN tenemos proteínas básicas. Estas proteínas básicas son las histonas, ¿no? Y estas histonas permiten, pues, de que, así como ves en la imagen, puedan, como tipo perlas en una cuerda, el ADN se pueda, pues, enrollar en estructuras llamadas nucleosomas. A su vez, con esta organización le permite ya un mejor plegamiento más ordenado, formando así la fibra de cromatina. Entonces, esto se logra con la presencia de proteínas básicas llamadas histonas. Entonces, así como por ejemplo, alguna vez has visto cuando la lana está todo desenrollada, y luego viene la abuelita y comienza a enrollarla, a empaquetarla. De esa misma manera podemos decir que la fibra de cromatina se va a ir empaquetando a tal punto que va a formar paquetitos muy bien enrollados. Entonces, cuando se llega a este máximo enrollamiento o empaquetamiento o condensación, se le llama pues este nivel cromosoma. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del cromosoma, la representación del cromosoma es de esta manera, como lo voy a mencionar ahorita en este dibujo. Si tenemos esta constricción que es el centrómero, tenemos acá un brazo y el otro brazo del cromosoma. Ese es un cromosoma. Profesora, pero yo estoy viendo aquí, estoy viendo que este tiene dos cromátidas. Quiere decir, si de repente aquí le dibujamos la otra cromátida, que disculpa mi dibujo, pero se entiende que viene a ser del mismo tamaño. Este bracito de acá, o esta cromátida, con esta cromátida, viene a ser una copia fiel, un duplicado. ¿Y cuándo ocurrió esta duplicación a nivel de la cromátida? Cuando hablamos del ciclo celular, ¿te acuerdas? Y voy a retroceder. Cuando se habló del ciclo celular, ¿te acuerdas? Había una etapa llamada mitosis o división celular. Y era en la mitosis, ¿te acuerdas? Específicamente, perdón, en el ciclo celular, en la interfase, en la fase S, ¿te acuerdas que ocurría la duplicación o la síntesis del ADN? Es aquí en la fase S donde ocurre ese duplicado. Muy bien. Entonces, quiere decir que si tenemos esto, ¿no? Si tenemos originalmente este cromosoma, es en la fase S donde se genera la otra copia. Muy bien, aquí es donde se genera la otra copia, en la fase S de síntesis. Entonces, ahí la diferencia de cuando es un cromosoma doble, que tiene dos cromátidas, y cuando es un cromosoma simple de una cromátida. Ahí ya sabes el porqué y la razón. Muy bien. Profesores, ¿por qué necesita tener dos cromátidas? Porque en la fase M o mitosis, te acordarás, durante la etapa llamada, mira, vamos a buscar acá durante la mitosis aquí.
¿Te acuerdas que llega un punto que los cromosomas se alinean en la placa ecuatorial y luego viene la separación de las cromátidas hermanas? Entonces, en esta separación de las cromátidas hermanas, estamos viendo, por ejemplo, que esta cromátida que está aquí, que te estoy señalando, es la misma, tiene la misma información que esta otra cromátida. Esa es la razón de por qué se generan duplicados a nivel de la cromátida, ¿no? Y por qué existen estos cromosomas dobles. ¿Listo? Entonces, eso es con respecto a la duda que tenía, a ver, que tenía Araceli. Entonces, hasta aquí, Araceli, ¿todo está claro? Mis buenas tardes. Mi pregunta, mi duda, mejor dicho, es respecto a la heterocromatina y eukromatina sobre los cromosomas, porque como ven la imagen, mi miss de la academia me dijo que ADN es heterocromatina, pero después busqué también el boletín y también me hizo poner la miss eucromatina y no sé cuál le participa, si es la heterocromatina o la eucromatina. Ya, entonces, en tu imagen, lo que pasa es que cuando tú me mandas esa imagen, me pones, pues, abarcas todo, cromosoma doble, simple. Entonces, yo ahí no sabía cuál era realmente tu duda. Asumí que era la diferencia entre cromosoma doble y simple. Entonces, de acuerdo a lo explicado en la pre, esto es en la semana 3. Vamos a ver dónde estamos en la semana 3. La cromatina pasa por dos estados. ¿Ya? A ver, acá está. A ver si te acuerdas de la explicación que se realizó en esa semana. Cuando se habló del núcleo, ¿no? Recordando esto es la semana 3 de célula eucariota. Muy bien. El núcleo, tú sabes que dentro del núcleo se encuentra el material genético. Y ahí encontramos a la cromatina. Muy bien. Y se dice que la cromatina está en dos estados. Ojo, son dos estados. Una llamada eucromatina y la otra es llamada heterocromatina. ¿Ya? Y esos estados dependen de en qué etapa del ciclo celular se encuentre la célula. Muy bien. Entonces, una etapa o fase llamada o estado llamado eucromatina significa que el material genético se encuentra así todo relajado, como estamos viendo por aquí. Está todo relajado, ¿no? Pero ya cuando pasa a un estado, ¿no? Un estado de heterocromatina, decimos que ya hay cierto empaquetamiento como estamos viendo por aquí. Cuando hay zonas de condensación temprana, decimos que la cromatina está en el estado de heterocromatina. Entonces, por eso que te dice ahí, ¿no? ¿Qué cosa encontramos? Entiendo yo que la definición que dice estructura ADN y proteínas es de la, ¿no? Del cromosoma, entiendo yo. Entonces, claro está que el estado de la cromatina debe ser heterocromatina porque ya es un estado de condensación. Entonces, es por eso que ahí te detallan entre paréntesis, claro, es un ADN o una cromatina, que es el término adecuado, que está en estado heterocromatina. Eso es lo que te quiere decir. Porque recuerda, la cromatina pasa por dos estados, uno llamado eucromatina y la otra llamada heterocromatina. Y te vuelvo a mostrar la imagen para que te des cuenta. En el núcleo, ¿no? Estás viendo las zonas más oscuras que corresponde a las zonas de condensación de la cromatina, ¿no? Estás viendo ahí que señala la heterocromatina. Y las zonas más claras, que indica pues de que la cromatina está toda relajada, distendida, es eucromatina. Muy bien. Sí, sí me quedó claro, gracias.
Muy bien, entonces paso con la siguiente pregunta. A ver, viene Gracie y me indica que tiene dudas. Imagino de esta semana, ¿cierto? Semana 10, perdón, 11, las preguntas 5, 7, 9. Y luego también está la pregunta de Daniela que indica la pregunta 12, ¿no? A ver, chicos, para quienes se están integrando a este espacio de consultas académicas, eh, recuerden que la dinámica para poderles ayudar es ir colocando sus dudas, sus consultas en el chat y de manera ordenada yo estoy atendiendo estas consultas. Muy bien, ahora voy a proceder a desarrollar las preguntas que me indica Gracie, ¿no? Y Daniela. Ambas creo que indican pregunta 12, ¿no? Muy bien, entonces voy con la... ¿Es uno, 2 o es 12, Gracie? 12. 12, ¿no? Muy bien. Entonces vamos con la separata. Muy bien, chicos. Entonces, en esta semana 11 se está revisando lo que es el tema de genética. Muy bien. Hay varios puntos que se ha desarrollado en esta semana que va justamente desde las leyes mendelianas. También justamente se ve algunos casos, ¿no? O tipos de herencia que siguen las leyes de Mendel, como también casos que escapan a las leyes mendelianas, ¿no? Nuevamente, acá está justamente lo que había mencionado previamente acerca de la estructura del ADN. Recuerda que nuestro ADN está asociado a proteínas llamadas histonas, que le permiten tener un plegamiento, un orden, cierta complejidad, ¿no? En el tema de su organización, ¿no? Esta estructura que adopta cuando se une el ADN con esta proteína es un nivel llamado nucleosoma. Y ya como estas como perlas, parecen perlas. Estas tienen una mejor formación, organización en cuanto al plegamiento y condensación para formar finalmente el cromosoma. Muy bien. Luego tenemos a los cromosomas homólogos. Recuerda que son cromosomas del mismo tipo. Esto es, cada uno de estos cromosomas provienen tanto por un lado de papá y por otro lado de mamá. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, de los 46 cromosomas que tenemos nosotros, la especie humana, muchas veces decimos, los 23 pares de cromosomas. Quiere decir que están pareados. Y eso quiere decir que 23 son de papá y 23 son de mamá, ¿no? 23 te dio tu papá a través del espermatozoide y 23 te dio mamá a través de su ovocito. ¿No? Entonces, cuando estos cromosomas, por ejemplo, el cromosoma 1 se aparea con el otro cromosoma 1, ahí están los cromosomas homólogos. Muy bien. Listo, y ahí está lo que las definiciones de genotipo, fenotipo, varias definiciones que debes tener en cuenta, lo que son los parentales, lo que son eh, las filiales o descendencia, el término de lo que es un gen, lo que es un locus, todo eso debes tener claro. Y también lo que debes tener súper claro fueron o son las 7 características que estudió Mendel en sus experimentos con la alberja o Pisum sativum. Eso sí, te tienes que aprender estas 7 características con su forma dominante y su forma recesiva. Eso sí o sí debes tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque a la forma dominante, ¿no? Tú le vas a asignar una letra mayúscula y a la recesiva en minúscula, ¿no? Entonces, muchas veces los problemas no te dicen
cuál es el dominante o recesivo, porque eso es teórico, eso ya lo debes conocer. Recuerda que la primera ley de Mendel habla de justamente de cruzar dos parentales homocigotos que difieren en un solo carácter, ¿no? En cambio, la segunda ley, la ley de la segregación independiente, nuevamente se cruzan dos individuos, en este caso homocigotos, pero que van a diferir en dos caracteres o en más. Puede ser 2, 3, 4, 5, 6, entre otros. Muy bien. El cruce de prueba te permite de alguna manera inferir cuál es el genotipo de cierto parental, cruzándolo, claro, con un parental que sí o sí sepas que es un homocigoto recesivo, puedes de esa manera descubrir el genotipo del otro parental. Muy bien, luego tenemos otros tipos de herencia, que son la dominancia incompleta, la codominancia y los casos de alelismo múltiple. Muy bien, por ahí te dan algunos datos cronológicos en genética que debes tener en cuenta y algunas características que se encuentran en los cromosomas autosómicos del ser humano. ¿Qué significa que se encuentran en los cromosomas autosómicos? Que se encuentran del cromosoma 1 al cromosoma 22. Muy bien. O sea, del par 1 al par 22. Porque sabemos que el par 23 es el cromosoma sexual. Muy bien. Luego, también un caso es el sistema sanguíneo ABO, que es un caso de alelismo múltiple. Muy bien. Y otro caso es el factor RH. Muy bien. Eso ya, dependiendo, de repente por ahí tenga alguna consulta, se podrá ayudar en eso. Muy bien, así que me voy sin más dilatar todo esto, me voy al desarrollo de las preguntas solicitadas. Comenzamos de menor a mayor. Las preguntas a desarrollar, según indican sus compañeras, es 7, 9 y 12. Muy bien. Si hay otra consulta, otra pregunta, por favor me van indicando a través del chat que yo estoy atenta. Comenzamos con la pregunta número 7. Muy bien, te dice, ¿no? Alejandro asegura que su hija María no es su hija debido a que él tiene el lóbulo de su oreja separado, al igual que su esposa, mientras que su hija presenta el lóbulo unido. Además, los padres de Alejandro también tienen el lóbulo separado. Ana, su esposa, le dice que debería repasar sus clases de genética antes de decir tal cosa, ya que se olvida de algo muy importante. ¿Qué es lo que Alejandro se olvidó? De la herencia genética. Entonces, vamos a desarrollar, chicos, este problemita. Entonces, para ello, ¿te acuerdas esa tablita que te acabo de enseñar que decía características autosómicas en el ser humano, cierto? Si tú repasas esa tablita, ese cuadro que está en tu material, has visto que hay rasgos dominantes y recesivos. Con respecto al lóbulo de la oreja, el que sea un lóbulo de la oreja despegado es dominante. En cambio, el presentar un lóbulo pegado a la cara es recesivo. Muy bien. Entonces, dicho todo esto, vamos a representar con letras, ¿no? Lo que te acabo de mencionar, ¿no? Entonces, así muy rápidamente, podemos decir, a ver, nada más para que te des cuenta. Te dice Alejandro, seguro que su hija María no es su hija, debido a que él tiene el lóbulo de su oreja separado, o sea, despegado. Quiere decir que posiblemente, no posiblemente, muy posiblemente, ¿no? Que él tenga este genotipo y la mamá también tenga este genotipo. Muy bien.
Porque si Alejandro fuese así, o la mamá fuese así, no habría probabilidad de que su hija tenga el lóbulo unido. O basta que uno tenga así y el otro así, tampoco, ¿no? Entonces, necesariamente el genotipo de ellos, claro, para que su hija tenga un lóbulo, te dice acá, unido, los genotipos de los padres deben ser así. Además, te dice que hay un dato importante. Los padres de Alejandro también tienen el lóbulo separado, te dice, ¿no? También tienen el lóbulo separado. Muy bien. Ahora, te dice, ¿no? Eh, esta característica, como te decía, de tener lóbulos separados es dominante, mientras que los lóbulos unidos era recesivo, ¿no? Para expresar este fenotipo dominante, no es necesario, como te decía, que sean homocigotos, basta que sean heterocigotos, basta que esté presente el alelo dominante. Entonces, es posible que Alejandro y Ana, como estamos viendo, sean heterocigotos, lo que permita de que su hija pueda tener este alelo, ¿no? Entonces, ¿este es un caso de codominancia? No es codominancia. No es codominancia, porque el alelo es dominante. El fenotipo no depende del genotipo, no, sí. Entonces no. No es un rasgo autosómico, más bien sí es un rasgo autosómico, es una característica autosómica presente en los cromosomas autosómicos. La característica no es hereditaria. Claro que es hereditaria. Entonces, la respuesta es, existe la heterocigosis, ¿no? Y para quienes de repente no la ven, te hago presente aquí cómo sería el cruce, ¿no? Acá tienes el genotipo de un parental y acá tienes el genotipo del otro parental, que puede ser la mamá. Haces los cruces y acá están la serie de combinaciones posibles, ¿no? Los hijos de Alejandro y su esposa pueden ser así. O sea, hay una probabilidad de 75% que salgan con el óvulo despegado y un 25% de probabilidad de que tengan el óvulo unido. Pero o sea, sí es posible de que María sea su hija. Muy bien, chicos, entonces la clave acá de las 7 está en la E. Hasta ahí. Me preguntó Gracie. Gracie, ¿todo claro? Sí, Miss. Muy bien, pasamos a la pregunta 9. En la pregunta 9 te dice, en su granja un avicultor ha observado que su grupo de gallinas presenta plumaje marrón o plumaje blanco, además de diferencias en el tipo de cresta, siendo algunas cresta en roseta y otras cresta sencilla. Decidiendo investigar la herencia de estas características, realiza un cruce de líneas puras entre un gallo de plumaje marrón con cresta sencilla y tal genotipo y una gallina de plumaje blanco con cresta roseta. ¿Qué proporción fenotípica esperaría en la F2?
Entonces ahí tenemos los genotipos, así que vamos a ver, vamos a probar cómo sería. A ver, tenemos que un parental es así y el otro parental es así. Entonces, estos son los parentales. Entonces, es rápido deducir cuál sería la F1, ¿verdad, chicos? Acá sabemos que el gameto generado, el gameto que se genera aquí, serían a continuación lo siguiente. Sería este. Y acá, este, ¿no? Por lo tanto, la F1 resultante es ¿no? Es el resultado de la unión. Entonces tienes ahí un doble heterocigoto. Y eso ya te trae recuerdos, ¿verdad? Cuando hablamos de la segunda ley, sabes que cuando hay un cruce, ¿no? Te dice acá, ¿qué proporción fenotípica se espera en la F2? Entonces, se entiende que si los descendientes de la F1 se cruzan entre sí, vamos a tener diferentes tipos de gametos, ¿no? Entonces, eso es algo conocido, chicos, es algo teórico. No es necesario que te mates desarrollando acá el tablero de Punnett. Igual te lo voy a mostrar por aquí. Esta es la F2, ¿no? Entonces, es igual que esto, ¿no? Estás teniendo justamente algo igual que esto. Muy bien. Donde hay doble heterocigoto. Entonces, siempre las proporciones, luego del cruce de un doble heterocigoto, por teoría, es esto. Muy bien. Por teoría es esto. Entonces, sería lo mismo decir, ¿no? Si tenemos por acá. Entonces sería acá. Así, así, así y así.
Entonces, ¿cuál sería la proporción fenotípica teórica, no? Eso es algo teórico, chicos. Obtendríamos, y es más, si tú quieres probar con un talerito de Punnett, lo puedes hacer. Puedes probar haciéndolo. Si es que de repente no dices, no, yo quiero ver realmente y hacer el conteo, puedes hacer tu talerito de Punnett, ya sabes cómo hacerlo. En este caso son 4 tipos de gametos que se genera. Muy bien. Entonces una tabla de 4 por 4 van a salir 16 posibilidades, ¿no? Solamente te voy a dejar indicado acá los gametos para que tú pruebes, nada más. Acá los gametos serían los siguientes, ¿no? Ese sería un gameto, el otro sería así, el otro sería así, y el otro gameto sería así. Muy bien. Y aquí lo mismo, como es del mismo genotipo, sería de la siguiente manera. Muy bien. De esta manera. Ya tú haces la serie de combinaciones, haces el conteo y vas a ver que te sale tal cual es. Esto te va a salir. ¿Listo? Por eso que la proporción, chicos, la clave aquí de la 9 está en la D de edad. Muy bien, hasta ahí todo claro. Quien me preguntó fue Gracie. ¿Todo claro, Gracie? Miss, pero por ejemplo yo lo hago por separado, ¿no? Primero la característica de M y después la característica de R. Y llego como a una conclusión y después los multiplico y me queda como fracción. ¿Cómo hago para pasarlo con numeritos así como está? Eh, te queda como fracción. 9/16 tal vez te queda. 3/16. Es lo mismo porque el total es 16. Así que eso es lo teórico, lo esperado. Que no hay problema. Esa es la proporción, 9/16. Es el 9,331. Eso es lo que encuentras en ese total de 16. Si tú haces la suma, 9 más 1 más 3 más 3 más 3 es 16. Son las 16 posibilidades, chicos. Muy bien, hasta ahí todo claro, Gracie. ¿Me comentas? Ah, ya, Miss. Entonces solo busco como una alternativa que cumpla con 16, ¿no? ¿Así? ¿Me repites tu duda? Que como me sale la proporción de 9 sobre 16, como es 16 el total, en las alternativas busco que los números que estén sumen 16, ¿correcto? ¿O no? Bueno, como acá estamos hablando de proporción, generalmente habrás visto que suele utilizarse así, con estas numeraciones. Si ya te colocan 9/16, también podría ser, o sea, o sea, pueden colocarte también como fracción, como porcentaje o también como estas, ¿no? Igual acá se anularían los 16, por eso que se ponen 9 entre 3, 3, 3 y 1. Porque se entiende que es sobre el 16. Es una proporción teórica. Ah, ya, Miss, gracias. Muy bien, vamos con la pregunta número 12.
Te dice, en el jardín de Esther hay una planta que presenta dos variedades, ¿no? Bueno, son línea pura, entonces rápidamente tú dices, ah, hay alelos iguales, ¿no? Son homocigotos. Una de flores rojas y te dice que tienen hojas alargadas y la otra de flores blancas con flores pequeñas. Si se cruzan ambas variedades y teniendo en cuenta que la característica de color de la flor sigue una herencia intermedia, entonces con eso te está ayudando cómo vas a plantear, ¿no? Los genotipos. Y en el caso de las hojas, el carácter alargado es dominante sobre el pequeño. Ah, ya, entonces te dice que el color de los pétalos de las flores sigue una herencia intermedia y con respecto a las hojas sigue otro tipo de dominancia que es la dominancia completa. ¿Cuál será la proporción genotípica? ¿No? Que tendrán las flores rojas con las hojas alargadas homocigotas de la F2. Muy bien. Entonces, para eso hay que tener claro, dado que estas dos características, cada una de ellas sigue un tipo de herencia diferente, entonces tenemos que plantear los fenotipos de los parentales. Para comenzar, ¿no? Decimos que para representar el color de flores, recuerda que si decimos que sigue una herencia intermedia, ¿no? O también conocida como dominancia incompleta, ¿no? Entonces se representa así los genotipos. Muy bien, entonces vamos a representar a continuación los genotipos. A ver, para las flores rojas, lo vamos a representar así, de esta manera. Esas serían las flores rojas. A ver. Esos son... ¿Listo? Y para las flores blancas, lo vamos a representar de esta manera. Vamos a representar así. ¿Listo? Entonces, acá vamos a poner, estos son flores rojas. Y este de acá son flores blancas. Entonces, esta representación es para una herencia llamada intermedia dominancia incompleta. Muy bien. Para lo otro, que te decía que era dominancia completa, es simple. Lo representamos así a las hojas alargadas y representamos así a las hojas pequeñas. Muy bien. Con todo esto claro, ahora sí podemos decir quiénes son los parentales. Esta es la representación de los parentales. Ahí. Muy bien.
Entonces, decíamos que una era flores rojas con hojas alargadas y la otra era flores blancas, hojas pequeñas. Y como te dicen que son de línea pura, es más sencillo plantearlo. Se sabe que las líneas puras siempre van a ser homocigotas. Muy bien. Entonces, por eso que el planteamiento es así, ¿no? Ahora, también es fácil saber cuáles los gametos que genera cada una. O sea, es fácil definir o saber que la F1, el genotipo de sus descendientes, va a ser de este. Ese es el genotipo del descendiente. Entonces, ¿a dónde iba la pregunta? Ah, hablaba todavía de la F2. Y la F2 es el resultado, ¿no? De la F1, ¿no? Es el resultado de esto. Entonces, esto es algo ya también conocido por ustedes. Entonces, aquí te dice, ¿no? Se busca qué proporción genotípica tendrán las flores rojas con hojas alargadas homocigotas de la F2. Entonces, aquí puedes hacer un tablerito de Punnett si lo deseas. Muy bien. Lo dividimos en cuatro. Uno, dos. Entonces acá uno de los gametos va a ser este. Ahorita le voy a colocar el superíndice. Entonces aquí vamos a colocar. A ver, chicos, para quienes se están incorporando, recuerden colocar sus dudas y consultas en el chat a medida que voy de manera ordenada desarrollando las consultas de sus compañeros. Voy llegando a las que ustedes me vayan colocando. Muy bien, chicos. A ver. Entonces, lo mismo se aplica para acá abajo. Es lo mismo. Entonces acá tenemos los mismos gametos porque se trata del mismo genotipo.
Entonces, si tú haces la combinación de estos gametos, vas a poder predecir los genotipos de los descendientes. Y lo que buscas, acuérdate, es encontrar la proporción genotípica que tendrán las flores rojas con hojas alargadas homocigotas de la F2. O sea, ¿qué genotipo estás buscando? Estás buscando el genotipo siguiente, que sea, dice, flores rojas. A ver, flores rojas es este genotipo y hojas alargadas es este genotipo. Muy bien, entonces, flores rojas, recuerda que son homocigotas, decía, ¿no? Flores alargadas. Entonces, estás buscando este genotipo. Entonces, este genotipo estás buscando. A ver, ¿dónde aparecerá este genotipo? Cuando combine este con este, sí. Aquí va a aparecer ese genotipo. Luego, aquí con este, aquí no. Aquí no, perdón, perdón. Aquí no. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Voy a utilizar el otro, aquí este. Aquí tampoco. A ver, aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Tampoco. Aquí tampoco. 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 Bueno, entonces ya sabes cuál es la respuesta, ¿cierto? La respuesta sería solamente este de aquí. Este de acá. Entonces, esto representa uno de 16 posibilidades. Por eso que la clave de la 12 está en la A. Muy bien. Miss, Hasta una ahí. consulta. Sí. Dime, dime. Este, yo lo había hecho de otra manera, de igual manera como separándolo, pero me salía 316. No sé si le puedo mandar la foto por el chat y si me puede decir en qué me equivoqué. Ya está bien. Ya, Miss, ya lo envié. A ver, lo voy a revisar. Ya, para comenzar, la representación que haces de flores rojas y blancas está mal planteado porque lo estás planteando como si fuese dominancia completa. Tienes que hacerlo como, ¿no? Con la otra representación para que no te confundas, ¿no? Ese es uno. Entonces, mm, mm, ya. mm, Dos, tres, cuatro. Y luego tres. Ah, ya, en el otro que tú pones para hojas alargadas y pequeñas, tú estás considerando 3 de 4. Cuando la pregunta te dice
que por un lado la otra característica sean flores rojas, y en cuanto a las hojas alargadas, te dice que sea la condición homocigota. Tú estás considerando tanto homocigoto como heterocigoto, ¿no? Estás diciendo, 3 de 4, cuando ahí sería 1 de 4, porque la condición que te dice acá es homocigota. Entonces ahí ya, si tú cambias ese 3/4 y pones un cuarto por un cuarto, ya sale 1/16. Ya, y cuando en la parte, por ejemplo, que ambos son dominantes, que le pongo bebé, a esas dos serían solamente rojas, pero no, yo me confundo porque el problema no te aclara si es que es una codominancia o alelismo múltiple, porque el B se manifiesta en tres casilleras, ¿no? Entonces, no sé si era homocigote dominante o en los tres lo considero, en la parte de rojas. Ya, en el problema te dice acá, ¿no? A ver, te dice, teniendo en cuenta que la característica de color de flor sigue una herencia intermedia. Ya con eso te está diciendo cómo tienes que representar la característica color de flor. Y de acuerdo a la teoría, la representación para la herencia intermedia es así, con esta representación. Porque cuando tú representas ahí con las B mayúscula y B minúscula, esa representación es utilizada con dominancia completa. O sea, ¿cuál es la dominancia completa? Es esta de acá, que es un caso de dominancia completa, donde la presencia del alelo recesivo va a ser obviamente opacado, por decirlo así, por la presencia del alelo dominante. Por eso que se le llama dominancia completa. Y la representación de una herencia intermedia es esta, ¿no? Esta es una herencia intermedia. Entonces, para que no te confundas, por eso que mi sugerencia es que no lo representes como dominancia completa, represéntalo, esto es el genotipo, estamos hablando de las letras, como si fuese un caso de herencia intermedia y en el texto te lo menciona. Ahí está. Y acá No en sé, el caso de las hojas te dice el carácter alargado es dominante sobre el pequeño. Con eso te está diciendo, es un caso de dominancia completa. Sí, dime. ¿Me podría explicar la diferencia en alelismo múltiple e intermedia, por favor? Alelismo múltiple y, Intermedia. ya. Ahí no te puedes confundir, ¿ah? Cuando hablamos de herencia intermedia, ¿dónde está? Es esta, por ejemplo. Estas, a ver, acá no te puedes confundir porque cuando hablamos de alelismo múltiple, significa que hay más de dos alelos. Y cuando me refiero a alelos, me refiero, por ejemplo, aquí, dime tú, observa bien, ¿cuántos alelos ves? Cuatro. ¿Cuántos alelos diferentes ves? Dos. Solamente veo el CR y el CB, no hay más. Son dos alelos. El CR representa el rojo y el CB representa el blanco. Por eso que esto, este caso que estás viendo aquí, presenta dos alelos nada más. ¿Y por qué le dicen dominancia incompleta? Porque cuando se cruza una roja y una blanca, aparece un tercer fenotipo. No estamos hablando de alelo, sino de fenotipo, que es lo que tú observas. En este caso, un fenotipo rosa. Los alelos están allí, solamente que los dos, la presencia de ambos da un fenotipo intermedio. No estamos hablando de un tercer alelo, estamos hablando de un tercer fenotipo, que es muy diferente.
Por eso hay que tener claro la diferencia entre genotipo y fenotipo. Entonces, nuevamente te pregunto, ¿cuántos alelos diferentes ves acá? Me vas a decir que son dos, el CR y el CB. ¿Ya? Entonces, y si yo te pregunto, ¿cuántos fenotipos observas acá en la imagen? Me vas a decir, son 3 fenotipos. El rojo, el blanco y el rosa, ¿no? Y que de la combinación de un rojo y un blanco da un rosa. Por eso que esta herencia se llama herencia intermedia o dominancia incompleta. Y este tipo de herencia no sigue las leyes de Mendel. Por eso que es una herencia no mendeliana. Acá no estamos hablando de un caso de dominancia completa. ¿Cuándo vemos un caso de dominancia completa? Por acá, vamos a ver. Por acá, esto es un caso de dominancia completa. Basta la presencia del alelo, en este caso representado en mayúscula, que puede ser el iso, que frente al alelo rugoso, basta la presencia en el genotipo, por ejemplo, como estamos viendo por aquí, basta su presencia de este alelo dominante para que el fenotipo sea liso, ¿no? Entonces, ese es un caso de dominancia completa. Muy bien, espero que te haya quedado claro. Si tienes alguna duda, por favor me avisas. Sí, Miss. Gracias. Ajá, y solamente para terminar, cuando me hablas de alelismo múltiple es cuando tiene más de 2 alelos, o sea, tiene 3, 4, 5, 6. Y acá, por ejemplo, el grupo sanguíneo ABO tiene 3 alelos, el alelo IA, el alelo IB y el alelo I, son 3 alelos, eso es alelismo múltiple. Estamos viendo 3 alelos. Y que el resultado de la combinación de estos alelos, por ejemplo, ¿qué pasaría si se junta el IA-IA? Da el fenotipo A. IA-I, el fenotipo A. ¿Qué pasa si se junta? Acá estamos viendo la presencia nada más de 2 alelos porque es lo que ocupa, pues, en un locus, ¿no? Entonces, los 2 alelos. Entonces, eso es lo que tienes que diferenciar, ¿no? Cuando hablamos de alelos múltiples es cuando hay más de 3 posibilidades o alternativas para un gen. Por ejemplo, el gen Y tiene 3 posibilidades. Muy bien. Miss, ¿el alelismo múltiple solo se da en grupos sanguíneos? No, no solamente en grupo sanguíneo, hay también en otros casos. Este es un buen ejemplo porque solamente te presenta 3 alelos. Hay otras, no te puedo decir ahorita qué otras características, que pueden haber más de, o sea, ¿a qué nos referimos con un alelismo múltiple? Por ejemplo, creo que lo tengo por aquí. Cuando tenemos un gen, este gen puede tener 2 o más variantes, ¿no? Por ejemplo, un gen eh, no sé, puede ser del color de ojos, poniendo, ¿no? O mejor de otra característica, porque si no te vas a confundir. Te dice que el producto puede ser azul o puede ser verde. O sea, hay 2 alternativas. Quiere decir que el resultado de estos alelos, repito, un alelo es una variante, ¿no? Una alternativa de un gen. Y sucede que ¿cómo aparecen estas alternativas? Debido a las mutaciones. Quiere decir que si el gen muta mucho, va a dar la posibilidad a muchas alternativas. Y esas alternativas son los alelos. Es por eso que en algunas características hablamos de más de 2 alelos, 3, 4, 5 alelos, ya depende de cómo ha mutado el gen. En el caso del grupo sanguíneo ABO, el gen Y tiene 3 mutaciones, y esos son los 3 alelos. El alelo IA, el alelo IB y el alelo I. Pero para suerte de Mendel, cuando estudia a la alberja, estudió la forma de la semilla. Y para su sorpresa o para su suerte,
estos rasgos o características tenían solamente dos alternativas o alelos, porque hubiera sido más complicado de estudiar si es que hubiese tenido más de dos alelos. Pero para suerte de Mendel, la forma de la semilla tenía dos alternativas, o era lisa o era rugosa. Para el color de la semilla tenía dos alternativas o alelos, era amarillo o verde. Para el color, no sé, de la flor era púrpura o blanco, o sea, dos alternativas o dos alelos, ¿no? Eso fue suerte, ¿no? De Mendel estudiar esta plantita. Porque si hubiese tenido más de dos alelos, ahí sí hubiera sido complicado de entender, ¿no? Y establecer estas leyes mendelianas. Muy bien. Listo, Sí, chicos. gracias. Ajá. Recuerden que estamos en un espacio de consultas académicas. Chicos, si tienen alguna duda, consulta, por favor, vayan colocándolo en el chat para poderlos ayudar de manera ordenada. Muy bien. A ver, ahí tengo una pregunta de María Fernanda. Me dices que no entendiste una parte, la última, específicamente que no comprendiste de la pregunta 12. Bueno, como yo las explicaciones que les hago, lo hago con un programita de dibujo y esto se me borra cuando ya pues cierro el programita. Esta tablita creo que aparece acá. Ahí está. A ver, dime, ¿qué no comprendiste de esa tabla? Si bien para ahorrar el tiempo y también para porque imagino que ustedes ya saben cómo hacer la fusión de gametos. Esto es pues la forma correcta, ¿no? Como se debió haber planteado pues ese cuadro. Yo simplemente les coloqué los gametos y te dije cuál de estos gametos daría lugar al genotipo que se buscaba. ¿Y cuál era el genotipo que se buscaba? Era este. Este es el genotipo que se busca. ¿Y por qué busco ese genotipo? Porque la pregunta me lo pide. Me pide saber cuántas presentarán flores rojas. ¿Y cómo se representan las flores rojas? Se representa con este genotipo, ¿cierto? Con este genotipo. Esto representa flores rojas, ¿cierto? Ahora, hojas alargadas. Sabemos que las hojas alargadas, acá está, es dominante, pero como estamos buscando que sea homocigota, quiere decir que debe tener este genotipo que te estoy indicando por acá. Debe tener este genotipo para que sea homocigota dominante. Entonces, la única posibilidad que da este genotipo es cuando este gameto, te dije, con este gameto se unía. Esta era la única, y es más, te lo marqué en un cuadro, me acuerdo, verde. Te dije, esta es la única posibilidad. Si haces el conteo de posibilidades, es 1 sobre 16 posibilidades. Entonces, por eso que la respuesta daba 1 sobre 16. Muy bien.
María Fernanda, me comenta si aún así tienes dudas sobre ese cuadro. Muy bien, chicos, para los que están presentes, vayan colocando sus dudas y consultas para ir aprovechando esta última parte de la clase. ¿Alguna duda adicional, chicos? Estaré atenta. Muy bien, ahí tenemos otra consulta de Daniela sobre el grupo sanguíneo MN. A ver, vamos con el grupo sanguíneo MN. Luego de varios años después de haber Mendel propuesto su trabajo, eh, como no se entendió en su época, fueron después de 40 años aproximadamente que redescubrieron su trabajo, y es que posteriormente se establecen estas leyes mendelianas, ¿no? Tanto la primera como la segunda. Muchos de los caracteres que conocemos cumplen estas leyes mendelianas, pero hay caracteres que escapan de la herencia mendeliana. Muy bien. Y por eso que se le llama la herencia no mendeliana, cuando su patrón de herencia o su forma de heredarlo no sigue o no cumplen con las leyes de Mendel. Esto es, por ejemplo, les había mencionado un caso, la dominancia incompleta. Otro caso viene a ser la codominancia. En este caso, con la codominancia hay varios ejemplos. Uno de ellos es el famoso grupo sanguíneo MN. Bueno, como sabrás, nosotros tenemos muchos sistemas sanguíneos, más de 12 sistemas. Muy bien, uno de ellos es el famoso ABO o el sistema RH, pero también tenemos el grupo sanguíneo MN, donde existen en este grupo tres tipos de grupo o fenotipo: el fenotipo M, el fenotipo N y el fenotipo MN. Muy bien. Si, por ejemplo, una persona es del grupo sanguíneo M, su genotipo es este que se está mostrando, ¿no? Ese es el genotipo M. Si una persona fuese del grupo sanguíneo N, sería este. Ahora tú dirás, profesora, ¿qué pasaría si un señor del grupo sanguíneo M se casa con una señora del grupo sanguíneo N? ¿Cómo serán sus hijos? Bueno, es fácil deducir. A ver, vamos a ver. A ver, si tenemos que un señor es del grupo sanguíneo M, ese es el genotipo, ¿no? Se casa con una señora del grupo sanguíneo N. Entonces tú dirás, esos son los parentales. ¿Cómo será perdón, cómo será la descendencia? Entonces, la descendencia o la filial sería este genotipo. Entonces, se dieron cuenta que cuando los individuos tenían este genotipo,
El alelo M no domina sobre el N, pero tampoco el N domina sobre el M. Los dos se expresan, dando lugar, ¿no? Al genotipo o al fenotipo, perdón, MN. Entonces, cuando los dos alelos se expresan con con la misma intensidad, no, ninguno domina sobre el otro, hablamos de una codominancia, ¿no? Hablamos de una codominancia. Y ese es el caso del grupo sanguíneo MN, ¿ya? Que es un caso de codominancia donde los dos alelos van a codominar o van a expresarse. También se ha visto, por ejemplo, en algunas gallinas, cuando las gallinas negras se cruzan con un gallo blanco, eh, puede dar lugar a descendientes que expresen ambos, ¿no? Y por eso que se ve como que manchaditos, ¿no? Porque se está expresando ambos colores. Lo mismo sucede en algunas vacas, ¿no? Las vacas marrón, cuando se combinan con las vacas, ¿no? De este fenotipo beige, salen así con manchitas, porque hay una coexpresión. Muy bien. Entonces, eso se llama codominancia, cuando los alelos se expresan a la vez, o coexpresan, ¿no? Ninguno domina sobre el otro. Muy bien. Eso es correspondiente al grupo sanguíneo MN, un caso de codominancia. ¿Alguna otra consulta, chicos? Si tenemos alguna duda o consulta, por favor, vayan indicándolo a través del chat para poderlos ayudar.
Si tenemos alguna duda, chicos, por favor, pueden ir colocándolo en el chat. Estoy atenta para ayudarlos. La pregunta 10 de la separata, ¿cierto? ¿Me confirmas? Ok, entonces vamos a la pregunta número 10. Te dice que es un criador de gatos interesado en la herencia de características específicas. Dice que en su estudio observó que el pelo largo está determinado por un alelo recesivo, mientras que el pelo corto es dominante. Además, el color negro es dominante sobre el rojizo. Y para investigar estas características, decide cruzar un gato de línea pura, o sea, homocigoto, de pelo largo y negro, dice. O sea, el primer gatito que cruza, el primer parental, es de pelo, dice, pelo largo. Y sabemos que el pelo largo era recesivo, ¿te acuerdas? Entonces, el pelo largo es recesivo, o sea, representado con letras minúsculas. Es pelo largo y negro. El color negro era dominante. Muy bien. Acá estamos, ¿ah? Acá estamos, en esta parte. Es línea pura, pelo largo y negro. Y el otro es línea pura de pelo corto y rojizo. ¿Ya? Entonces el primero está acá, pelo largo y negro. Se cruza, dice por acá, se cruza con un gato también de línea pura, o sea, homocigoto, pero que es
pelo corto y el pelo corto era dominante, o sea, lo representamos con letra mayúscula, que es rojizo, por lo tanto, así. Entonces, esos son los genotipos de los parentales. Entonces, tú ya puedes predecir rápidamente cuál sería el genotipo, ¿no? De la F1. Muy bien. El genotipo de la F1, simple. Como se trata de línea pura, sabemos que para el primer carácter se va a obtener lo siguiente y para el segundo carácter se obtiene lo siguiente. ¿Listo? Entonces, ese es el genotipo de la primera generación. Y cuando te habla del F2, se entiende que va a ser el resultado del cruce dentro de la F1. Quiere decir este cruce. Muy bien. Entonces, esto ya lo hemos hecho. Es lo mismo. Si quieres, igual seguimos haciendo la prueba, ¿no? Armamos nuestro tablerito de Punnett. 1, 2, 3, 4. De 1, 2, 3 y 4, ¿no? Acá, 4. ¿No? ¿Y cuáles son los gametos? Los gametos van a ser los siguientes. Primer gameto, segundo, igual para la siguiente. Muy bien, entonces si haces el cruce, a ver, ¿qué te pide? Te pide, ¿cuál es la probabilidad? Dice acá, ¿cuál es la probabilidad de que en la generación F2 se obtenga un gato de pelo largo y negro? Pelo largo y negro, a ver, el genotipo de pelo largo y negro, ¿cuál sería? Pelo largo. Pelo largo. El pelo largo era recesivo, o sea, el genotipo debería ser así. Pelo largo, sí. Y que sea negro. Estamos buscando este genotipo. Muy bien, entonces, ¿dónde podemos encontrar este genotipo? A ver, ese genotipo, ¿podríamos encontrarlo cuando se cruce este gameto con este gameto? No, acá no. Este con este, obtendríamos este, mira, este es el objetivo. El objetivo es obtener esto. Entonces, ¿dónde podríamos obtenerlo? ¿Cruzando este con este? No. Este con este con este, no. Este con este, no, no hay forma. Y este tampoco, acá tampoco, acá tampoco, acá tampoco, porque está este de aquí. Ahora aquí, como estamos viendo un recesivo, vamos a ver, pues, perdón, este gameto me sirve y este también, porque cuando se junten ambos
me va a dar. Pero también el otro genotipo que tenemos que considerar, porque dice pelo largo, o sea, es este, pero cuando hablamos pelo negro, también puede ser, a ver, la otra posibilidad, parte de ese homocigoto, también puede ser el heterocigoto, ¿no lo crees? Ese también puede ser. Entonces también podríamos buscar este de acá, ¿no? Entonces, aquí va a dar este de aquí. Muy bien. Acá va a estar este. Ahí está. Luego, a ver, este no, acá también puede ser. Acá podría darse este con este. Acá también podría ser. A ver, este con este, no. Este con este, no. Pero, y este con este, no. Pero acá, así, acá. Entonces, si ese es el conteo, de los 16, 1, 2, 3 cumplen con este requisito. Por lo tanto, la clave está en la B. 3 de 16. Muy bien. ¿Listo? Entonces, ¿todo claro, Dana, con respecto a la pregunta 10? ¿Alguna otra duda? Muy bien, chicos. Para quienes están incorporando a esta reunión, por favor, estamos en un espacio de consultas, así que pueden ir dejando sus dudas, consultas en el chat. Yo estoy atenta para poderles ayudar. Muy bien, entonces, a la espera de la siguiente consulta, chicos.
A ver, chicos, aprovechemos los últimos minutos de la clase. ¿Alguna duda adicional? ¿Todo claro? Estaré atenta, chicos. Con respecto al factor RH, ¿me indicas, o sea, cómo se debe plantear el genotipo? A eso te refieres, ¿cierto? Por ejemplo, estamos viendo aquí en esta imagen, si de repente te pregunten, tenemos acá a una persona que es RH positivo, ¿no? El factor RH va a ser, o el alelo positivo, ¿no? Va a ser dominante sobre el otro, ¿no? Entonces aquí de repente tú lo puedes representar de esta manera. A ver, por aquí, por ejemplo, el genotipo, tú lo puedes poner así, ¿no? RH positivo, RH negativo, ¿no? Y sabemos que este individuo igual es positivo, solamente que porta el alelo negativo, pero es positivo. El resultado es que este va a ser RH positivo. El otro, ¿no?
igual es RH positivo, RH negativo, igual el individuo positivo. Acá, RH positivo, RH positivo, el individuo es positivo. La única manera para que sea negativo es que esté presente ambos alelos RH negativo. De esta manera, ¿no? Esa es una forma como tú podrías representar. Por ejemplo, si te dice que una persona es O positivo, ¿no? Homocigoto, ¿no? Entonces, tú representas, ese es O, RH O positivo, por ejemplo. Entonces, esa sería la forma de representarlo, si es homocigoto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es una forma de cómo tú podrías representar el factor RH. Muy bien. Todo claro ahí, Dana, ¿me confirmas? ¿Alguna duda adicional, chicos, para aprovechar estos últimos minutos que nos quedan? Si lo quieres hacer de manera independiente, sí, pero también tienes la opción de hacerlo de manera conjunta, utilizando ambos caracteres, ¿no? Así como la segunda ley de Mendel se plantea con los dos caracteres, eso también podrías hacer. Pero si lo quieres hacer de manera individual, cada característica por independiente, también lo puedes hacer y luego multiplicar. Muy bien, chicos, ¿alguna duda adicional? ¿Todo está claro? Me van comentando. Ya queda pocos minutos, aprovechen estos últimos minutos. Si no, chicos, ya para dar por terminado este espacio, estaré atenta